estamos ahora en la ciudad de Bergen, en Noruega, en octubre 2014. Y tenemos el gran placer de hacer una entrevista con Luis Fernando Mozajo Martens, que es uno de los presentadores en la gran conferencia extraterrestrial que ha tomado lugar aquí 3 días enteros. Luis, por favor, que puedes introducir algo, presentar tú mismo. Así es. Gracias desde ya, Hans, por este momento para poder compartir brevemente la naturaleza de mi experiencia. Como bien lo has dicho, nos encontramos ya 3 días aquí en Bergen, compartiendo con distintos expositores llegados sobre todo de Estados Unidos, quienes hablan de Sudamérica y también de aquí, de Europa, para compartir el alcance de las últimas experiencias de contacto a todo nivel. En América, pues desde 1977 he sido lo que se llama un contactado directo desde los 13 años, donde se dio la oportunidad de compartir con una suerte de civilizaciones que se han congregado en lo que ellos denominan una confederación de mundos. Tú eres de Bolivia. De Bolivia. ¿Cuántos años tuviste en el año 1977? 13 años. 3 años. 13 años. Ah, sí. De no ser que mi madre y parte de mi familia, como de contexto de amistades, participaron de este proceso, difícilmente a esa edad me hubiera sido posible darle continuidad. Es porque mi círculo familiar y de amistades participa de este proceso que hoy por hoy me encuentro aquí sentado ante ustedes. Estás de Oruro, Santa Cruz o La Paz o del sur de Bolivia. ¿En qué parte? Actualmente yo me encuentro residiendo, Hans, en la ciudad de La Paz, pero realmente he nacido en la ciudad de Cochabamba, que es en el centro de Bolivia. Ah, sí. ¿Y allá tomó el primer contacto lugar cuando tú tenías 3 años? En realidad sí fue lo que considero un contacto muy importante. Muchas veces yo lo presento como si fuese mi primer contacto realmente en Bolivia, en La Paz, porque ahí se inició mi misión en la cordillera de los Andes y el lago Titicaca. Sin embargo, mi primera experiencia de contacto la he tenido en el Perú, en el sur del Perú, en la ciudad de Tacna, el 77, cuando 17 personas en realidad nos desplazamos, motivados por comunicaciones telepáticas, a un lugar que se llama Chuchuco, a 50 kilómetros fuera de la ciudad en la que entonces me encontraba residiendo. Ahí, como lo he relatado aquí, como muchas veces y otras oportunidades en conferencias, se hizo presente no uno, sino dos naves, pero de características totalmente diferentes. La primera, de color amarillo muy intenso, de una forma lenticular, comenzó a desplazarse frente a nosotros a una distancia de unos 2000 metros a donde nos habíamos ubicado, iluminando la intensidad, encendiendo más bien, intensificando la intensidad de su luminiscencia, iluminando todo el entorno como si fuese de día, hasta hacerse más pequeño mientras se iba desplazando y perderse en el horizonte. Segundos después, me siento motivado a mirar hacia lo alto del cielo y lo que llamó mi atención fue la aparición de un segundo objeto, pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era de forma lenticular, amarillo, sino más bien era como un tubo fluorescente, que a diferencia del primero se mantuvo estático. Y ese tubo fluorescente era de un color naranja muy intenso. Es cuando observamos este segundo objeto que comenzamos a recibir comunicaciones telepáticas en la cual nos van manifestando estos seres que nos invitaban a tener un proceso de preparación. Tanto que iniciamos y más bien continuó este proceso de preparación, ya no en Perú, sino más bien en Bolivia, donde tuve un primer contacto programado, es decir, en esta área de la cordillera, con un grupo de 7 personas convocadas directamente, para que a partir de esta primera experiencia, que muchas veces, como te dije, Hans, la considero como la primera de mi misión,
a diferencia de este primer avistamiento en Perú, en esta oportunidad se hicieron presente una suerte de escuadrilla de 5 objetos lenticulares. ¿Qué año fue eso? Esto es del 78. Ah, sí. Sí, en marzo del 78. Y de estos objetos comenzaron a emitirse por alrededor de 15 minutos haces de luz hacia los cerros, formando círculos de distintas tonalidades, como verde, amarilla, roja, azul, colores muy lindos, muy intensos. Fue un espectáculo. No he llegado a ver otra experiencia como ese segundo y primer contacto en mi misión, como el que tuve la oportunidad de apreciar en ese entonces, en 1978. Eso duró alrededor de 15 minutos y a partir de ahí es que comencé realmente a desplazarme de manera permanente al campo, a prepararme, a mantener una correcta alimentación, relajaciones, meditaciones, comunicaciones telepáticas, en las cuales me fueron instruyendo y formando dentro de lo que ellos constituyen la preparación para elevar nuestra tasa vibratoria. Porque tal vez estuviste todavía joven, pero habías recibido como instrucciones y mensajes que tú habías sido seleccionado para una misión, para tener un papel también sobre que has contado hoy en tu presentación. Así es. Probablemente, siento que, y desde el principio nos dijeron que esta misión estaba diseñada para ser vivida por todos, por el común de la gente, para que siendo del común podamos, Hans, demostrar a todos que podemos lograr grandes transformaciones. Siendo yo del común, ¿por qué no yo? Sin embargo, sabemos también de que esta no es la única vida que tenemos, que existe un proceso de encarnaciones y que este proceso lo vivimos hace miles de años atrás y que ahora nada más nos estamos reencontrando para darle continuidad a esta preparación, que tiene mucho que ver con lo que es el despertar de conciencia de la humanidad, por la que ciertamente abocamos todo nuestro mejor esfuerzo para incentivar justamente esto. Y durante los contactos telepáticos, ¿aprendiste sobre el origen cósmico de tus guías? Así es. Ellos manifiestan estar en este proceso evolutivo desde hace miles de años atrás. Me explicaron que lo único que nos hace diferentes es el tiempo, porque ellos comenzaron mucho antes que nosotros este proceso y este camino de realización. Por eso es que se nos acercan para podernos aconsejar y con sus mensajes espirituales sugerirnos las mejores opciones en nuestra vida a seguir. Nunca por imposición, mas siempre sugieren, nos aconsejan y ya nosotros decidimos qué es lo mejor para cada uno y también como humanidad. Ellos simplemente nos hacen observar su civilización, el orden de valores que los mueve, para que nosotros, siendo que aprendemos por imitación desde que nacemos, asimilemos esos preceptos y podamos infundirlos en nuestras propias raíces, en nuestros propios medios y sociedad, de tal manera de que no sean extraterrestres los que nos ayudan, sino que sea el hombre por el hombre el que se ayuda a sí mismo. Ellos en ningún momento buscan anular nuestro libre albedrío, porque ciertamente existen leyes universales que respetan el libre albedrío de un ser humano, así como de una civilización, para poder determinar de qué manera, cuándo y cómo quiere cambiar. Y es así de que la mejor manera que ellos han encontrado justamente de podernos asistir, siendo que no existe evolución en el universo sin servicio, la mejor manera, te decía Hans, de podernos ayudar ha sido a través de la creación de misiones y programas de contacto a personas aisladas o grupos pequeños, transferirles sus valores en los que estos se desenvuelven, para que de esta manera uno los comience a difundir, que es lo que nosotros justamente en estos eventos a nivel internacional venimos haciendo. Y encontraste tus guías en persona, como cara a cara. Ellos enterizaron sus naves y salieron fuera en algún lugar, lugar isolado. Sí, por supuesto. En 5 oportunidades he tenido la experiencia de contacto directo.
de las cuales 2 he vivido lo que se llama la experiencia de transportación, a través de lo que es la creación de ellos por su alta tecnología de campos concentrados de energía lumínica. Son portales que tienen la facilidad de estas civilizaciones de poder abrir y conectar 2 lugares distantes como uno solo, a los cuales fui invitado y donde tuve la oportunidad de conocer no una sino 2 de sus ciudades. Así que tú fuiste transportado a la planeta Venus. Así es. No por nave espacial, pero por una sendra o una manera de teleportación. Así es. Lo que nos demuestra que realmente lo que nuestra propia ciencia ahora lo está desarrollando ya como un embrión, lo que es la transportación de partículas, ya no es ciencia ficción, o sea, nuestra ciencia ha comprobado que sí es posible. Sí, es real. Sí, el presidente Obama ha ido a la planeta Mars en esa manera. ¿Verdad? Sí, en el año 1971. Sí, es real. Sí, es real. Es real. Así que... y ellos pues lo manejan a la perfección. Sí. Entonces no necesitan desplazarse en sus vehículos porque incluso hasta eso resulta para ellos muy primitivo. O sea, ellos cuando nos explicaban sobre la velocidad que emplean para el desplazamiento de sus naves, es lo más cercano que nosotros podemos imaginarnos para la velocidad que ellos utilizan es la velocidad del pensamiento, nos dicen. Sí. Tú piensas estar ahí y simplemente ya te desplazas. ¿Estuviste en la superficie del planeta Venus o sí. por el interior? No, primero que nada, Venus sí es un planeta que no tiene condiciones de vida, ha sido creada en ciertos lugares del planeta, las condiciones por distintos colonos que llegaron de la constelación de las Pléyades hace más de 12.000 años atrás. Arribaron a estos confines de la galaxia distintas civilizaciones, no solo de la constelación de las Pléyades, vinieron de Orión, vinieron de Andrómeda, vinieron de distintos lugares en realidad. Sí. Y el lugar en Venus donde estuviste se llama Orea. Orea, un pueblo. Es una pequeña ciudad, es lo que llaman ellos un santuario espiritual. Y Orea para ellos significa el Valle del Silencio. Es interesante porque lo primero que yo comento desde hace más de 20 años que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué año fue? ¿Fue en 91? No, esto ya fue en la década, principios del 80. ¿Qué fuiste cuando estaba, exactamente, cuando estuve... ¿En la tan joven? Sí. Es decir, la edad no existe en esto. Para mí, por eso siempre comparto, el contacto a mí no me cambió, me formó. Porque desde tan temprana edad ir a tener las experiencias de contacto con los seres extraterrestres fue como quizás para muchos ir a la iglesia del barrio de su ciudad y escuchar al cura, algo muy normal. Para mí, por la corta edad en la que eso se inició, fue perfectamente normal el poder desarrollar esta comunicación y contacto con estas civilizaciones y manifestarla de esta manera. Ellos están con nosotros no de ahora, sino de siempre. ¿Y cómo apareció allá? ¿Era hierba? ¿Era árboles? ¿Casas? El piso era muy parecido a lo que es el musgo. El musgo, esa textura medio verde, intensa, en el valle que ellos han acondicionado para la conformación de ese santuario que le llaman Orea. Y claramente, entre medio de la montaña, se abría una gran caverna, muy iluminada, pero con colores también muy vivos. Y abajo podía observar muchas construcciones cónicas y cilíndricas, que un poco lo he mostrado en la representación que hemos hecho. Esto me trajo el recuerdo de cómo ellos hacían mención a que habían influido mucho en el inicio de las primeras culturas, así como aquí en Europa, en América. Y como los pieles rojas, por ejemplo, son descendientes directos de lo que son estos seres venusinos, que tienen la piel también como de insolada, es decir, tienen características físicas muy nórdicas, pero el color de su tez es como de insolado, muy parecido a lo que es el piel roja. Y recordarán ustedes que estas tribus norteamericanas
tienen la tradición en realidad de hacer sus casas de manera cónica, con los llamados tipus o tipis. Sí. Y los guías encontraste allá, tus guías de Venus encontraste en la ciudad de Orea. Uno que se llama Etel, que era el que justamente me estaba esperando al tiempo en que yo... Es un hombre, nombre de hombre. Hombre, sí. Al tiempo en que yo soy transportado en este campo de energía concentrada, llego de estar en un cielo totalmente estrellado y despejado en la cordillera de los Andes, a ver un cielo totalmente con movimiento de multicolores, que me llamó muchísimo la atención. Él percibió mi asombro y tomo conciencia de que se encuentra este ser a 3 metros de distancia a mi derecha, extiende su brazo derecho, amén de saludo, y me dice bienvenido. Y esto que tú observas es parte de la magia de la creación, pero sin embargo es generada por el viento solar que ingresa en el gran colchón de nubes que está en Venus, y que esa fricción genera justamente este efecto. Y comenzó a decirme de que, siendo que el ser humano aprende por imitación desde que nace, era necesario que yo entre en contacto con la realidad de esta civilización para que pudiese tomar conciencia de que es posible erradicar de nuestra sociedad la guerra, la enfermedad, el hambre, porque hay civilizaciones como la suya que lo han podido lograr. Y comenzaron a decirme de que su sociedad se basa estrictamente en el manejo consciente de las energías y particularmente la energía solar, en técnicas que ellos ya me fueron compartiendo y ampliando. Me llevaron ante la presencia de 3 sabios ancianos suyos que me hablaron de información muy especial y maravillosa y me mostraron lo que ellos llaman los registros de la Tierra, que son unas planchas doradas en las cuales está inscrita mucha información a manera de ideogramas, y que también me explicaron, estos ideogramas han sido plasmados en distintos lugares y puntos energéticos de la Tierra, que ya de retorno, cuando comience a cumplir mi misión, eso hace muchos años atrás, iba a ir encontrando en estos lugares energéticos y predestinados para el contacto. ¿Y has encontrado algunos de estos? Sí, por supuesto. En la cordillera de los Andes hay varios que son en realidad accesos a lo que son los retiros interiores de la Hermandad Blanca, con quienes ya tuve la oportunidad de estar después en las inmediaciones de lo que es el lago Titicaca, en un retiro interior tal como me lo habían anticipado, trascendental, en el que se resguarda una herramienta maravillosa conocida como el disco solar, y donde estarían morando, en realidad viviendo, ancianos maestros que son descendientes directos de los atlantes. Los atlantes, poco antes de que desapareciese su civilización, crearon lo que se llama el gobierno positivo interno de nuestra humanidad. Y toda la sabiduría que ellos tenían la resguardaron en estos lugares, elevando la frecuencia vibratoria de muchos de ellos a 4ª dimensión, o sea, a planos etéricos. Y otros las protegieron físicamente, como la del lago Titicaca en el lago Menor. Estando en la superficie de Venus, ¿era fácil respirar? Es más cálida y densa, yo la percibí. Ahora, te explico, Hans. La densidad de mi cuerpo no era la misma que la que tengo aquí y ahora. Yo mismo percibí de que en este proceso de transformación podía ver mi cuerpo totalmente iluminado, casi translúcido. No había perdido en ningún momento la conciencia, sin embargo, podía haber percibido de que la densidad de mi cuerpo no era la misma. O sea, estaba ciertamente, yo diría, más con mi cuerpo de luz que con mi cuerpo físico, aun cuando podía respirar, podía sentir y percibir con mis sentidos físicos. ¿Y experienciar eso te daba miedo? En el inicio sí. En el inicio, a pesar de toda la preparación que había recibido, sentí cierto temor, pero que fue rápidamente infundido por una sensación de paz y tranquilidad cuando lo vi al guía, a este ser que se mantuvo inicialmente a una distancia de 3 metros, después se me acercó y él me envolvió en su campo. ¿Cómo pasó el regreso para la Tierra?
fue así que ellos dijeron, ahora es tiempo para salir. Volví al mismo lugar. Tú quisiste quedar más tiempo, ¿por qué tan temprano? Déjame ver un poco más. Entendía de que por mi preparación no podía estar más tiempo con ellos. Y sencillamente volvimos al lugar por el que yo había ingresado a esta suerte de galerías en esta gran taberna, y así como llegué a este mágico lugar, volví. Te agradezco infinitamente, Hans, por este momento. Creo que el tiempo aquí nos apremia, van a comenzar a hacer sus pruebas. Mucho gusto, muchas gracias. Pero infinitamente, de corazón, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por abrir este medio para poder compartir hasta cada momento y hasta siempre. Muchas gracias, Luis Fernando.